Esta intervención busca una aproximación sobre los valores reflejados en la literatura panhispánica y puntualmente, para acogernos al tema panhispánico, en dos ejemplos que a través del ensayista Otto Morales Benítez trata ese escritor de hacerlos colectivos. Se pueden identificar dos momentos en la vida de un escritor. ¿Quién hace la literatura? Pues los escritores. Entonces, yo he venido elaborando la tesis que ya ha asomado en algunos ensayos, donde señalo que hay un momento de creación y hay un momento de construcción, no necesariamente en ese orden. Esta intervención que intento hoy se hace desde el momento de la construcción y se ha estructurado con la siguiente cadencia espiritual. Primero, quiero sugerir una pequeña reflexión sobre la ética, que es un código que se encuentra en el interior de cada ser humano. La ética llega al mundo con nosotros y, a diferencia de otros conceptos, esta no se ve ligada a la educación, no se ve ligada al ambiente, no se ve ligada a la sociedad en la que vivimos. Es la ética un valor innato en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, si queremos, con la cual conducimos nuestra vida. Es decir, es un valor en principio individual, porque es interno, que se va a expresar en los actos de nuestra vida. Es pues la ética, la capacidad interna de reflexionar sobre la validez de nuestros actos. Esa ética ha sido tema de reflexión prácticamente de todos los filósofos, los últimos, desde el año 3500 antes de Cristo, empezamos a encontrar ya reflexiones en Pitágoras de Samos, luego vendrán los presocráticos, los socráticos, los agustinianos, etcétera, y todos, prácticamente todos van a reflexionar sobre la ética, San Agustín, Hume, Karl Marx, la escuela del emotivismo, etcétera. Vamos a encontrar que la ética es una reflexión obligada. Señalo pues que considero que la ética es innata, que la ética es de nosotros, sale a gobernar nuestros actos, distinto de la moral. Si bien es evidente que la ética y la moral de algún modo están relacionadas y por ende es la moral el concepto que quiero mencionar, traer a las mentes de ustedes en este momento. La moral puede ser definida como aquello que es perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Esto según la definición de la RAE. No obstante, yo no uno la moral a la ética. Yo pienso que la moral es externa al ser humano. La moral la impone alguien. La moral tiene un ámbito de acción, bien sea en un territorio, bien sea en una nación. Pero la moral no está en el fuero interno. Lo que pasa es que cuando conducimos nuestra vida con los actos que nos dicta la ética, debería coincidir con lo que nos señala, sí, la moral. Por consiguiente, propongo que la moral se entienda
como ese código de conducta, que a diferencia de la ética, sí es impuesto en su mayoría por aquel que tiene el poder, aquel que tiene algún poder para que nosotros actuemos objetivamente de alguna manera. Puede ser el pater familias, puede ser la matrona que gobierna una familia, puede ser el rector de un colegio, de una universidad, puede ser un gobernante. Esas reglas morales pueden estar extractadas como lo están hoy, por ejemplo, de libros religiosos, del Corán, etc. Nosotros vemos hoy reglas morales como, por ejemplo, que las mujeres deben usar velo. Acabamos de ver un episodio donde una niña que se quitó el velo fue pues prácticamente matada por la policía de la moral. Hoy, en el siglo XXI, estoy hablando del caso de Irán, que ha desatado todo un incendio social. Fíjense ustedes, es una regla moral que impone ¿quién? Un gobierno religioso manejado por unos ayatolas que consideran que esa regla moral debe respetarse hasta el punto de insistir en mantenerla contra la voluntad colectiva. Hay Ortega y Gasset y sus usos y costumbres, etcétera, tendría algo que decir. La moral, pues, es ese código que con el tiempo empieza a reunir más gente y que se tiende, pues la idea es que la moral tienda a volverse universal. Pero no se logra fácil porque las variables religiosas, sociales o culturales no permiten que la moral sea la misma aquí en Colombia, por ejemplo, que en Irán, para seguir con el ejemplo que hemos escogido. Con el ejemplo de Irán y lo que sabemos que está sucediendo hoy en día con las protestas de ese país, me permito introducir el argumento que es la moral la que da el preámbulo, la base para que los códigos de conducta se traduzcan en leyes. Es decir, esas normas morales, cuando permanecen o cuando quieren ser utilizadas para que sean cumplidas, porque si son costumbre que la sociedad tenga acogida en su fuero interno, pues no hay problema. Entonces prácticamente no tienen que ser reyes. La ley viene a hacer lo que positiviza lo que quiere quien tiene el poder o quien orienta a la sociedad que sea cumplido, para lo cual ya se ponen sanciones, etc. Entonces esas normas morales y esas leyes son temporales, a diferencia de la ética que considero yo atemporal, porque es innata. Entonces es algo que me surge y yo actúo así. Si eso va contra la regla moral, pues yo tendré un choque probablemente con las normas morales, con las personas con que tengo que convivir y probablemente me vea incluso sancionado por la ley. Después, la moral, si bien puede durar muchos años, viene a ser coyuntural, atiende una serie de urgencias e intereses y dependiendo de la época, porque cambia la concepción, entonces a veces se consideran que algunas reglas morales no son buenas o adecuadas. Si nos aproximamos a la reflexión sobre la virtud, encontramos que la virtud es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales. Esta ya no es la moral, que es una norma que alguien impuso. La virtud nos lleva a la reflexión del bien y el mal. ¿En qué universo nos vamos a mover? Es decir, ¿dónde vamos a situar esos proyectos ideales nuestros que deben estar enmarcados en el bien, en la verdad, en la justicia y en la belleza? La belleza, por ejemplo, la incluye la Real Academia Española
Y fíjense ustedes que la incluye como una virtud. Sin embargo, el concepto de belleza cambia de una época a otra e incluso el concepto de belleza puede llegar a ser estigmatizado, como lo es hoy. La belleza porque se utiliza para que se vuelvan mercancías ciertos seres humanos. La belleza que se utiliza para excluir a otros. La belleza que obliga a que tengamos una determinada conducta para mantener unos estándares, por ejemplo, de figura que se compadezcan, etc. La virtud, pues, nos lleva a una reflexión filosófica, a una diferenciación del bien y del mal que sufre cambios o transmuta dependiendo de la época. Lo que es virtud en una época puede no serlo o no tener la misma importancia en otra. De esta reflexión alrededor de la virtud se permite encontrar una diferencia o un límite mucho más marcado entre lo que es bueno y lo que es malo. La concepción de virtud nace desde la reflexión de la ética propia de cada ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano que actúa de acuerdo a su principio ético puede considerar virtuoso algo que la comunidad, es decir, que las reglas morales y las normas legales consideren condenable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vivo en un universo donde el mal es considerado una virtud o simplemente no es considerado mal, sino una forma de vida, etc. Lo vemos hoy con una serie de temas muy complejos que tienen al mundo en una discusión sobre qué actitudes se deben tomar, por ejemplo, sobre ciertas sustancias, etc. Esa virtud, esa moral y esa ética tienen toda la influencia por ejemplo, en este momento vemos que la discusión en las elecciones que tendrán lugar en los próximos días en los Estados Unidos están centradas en el tema de la moral, de la virtud y de actos que pueden ser éticos o no éticos. Entonces, apoyado en esta reflexión y cumpliendo con que este coloquio, en este coloquio la literatura tiene el papel protagónico, quiero citar algunas virtudes acompañadas de algunos dichos que pueden ser encontrados en el libro publicado recientemente por el profesor Javier Ocampo López, Sabios Refranes, Dichos de Colombia y del Mundo, y una serie de pensamientos de sabiduría popular, libro del cual tuve el honor de prologar. ¿Por qué traigo esto? Porque resulta que los conceptos tan complejos como ética, moral, virtud, hasta el momento, pues son tremendamente complejos para los filósofos, para los legisladores, para todo ser humano en particular. Pero la sabiduría popular los traduce. Miren ustedes, por ejemplo, la prudencia, considerada como virtud. Pues esta palabra viene del latín prudencia, que significa otra cantidad de virtudes: templanza, moderación, cautela, precaución. Fíjense ustedes. Y entonces, ¿cómo hacemos para entender ese concepto tan complejo? Pues muy fácil. Agua que no has de beber, déjala correr. Por ejemplo, ahí tenemos un mensaje de moderación, de precaución para que no nos falte, de cautela. Agua que no has de beber, déjala correr. Prudencia, ante la duda, la lengua muda. Eso incluso tiene unas grandes repercusiones legales. En el derecho penal, por ejemplo, la duda razonable impide condenar, aunque existan pruebas que nos puedan, indicios que nos puedan llevar a la conclusión de que esa persona es culpable. Sin embargo, la ley dice, ante la duda, abstente. La fe es la creencia en una cosa no basada
en evidencias o argumentos racionales. La razón también podría ser una discusión de más de un curso, de una carrera. La fe nos transmite cimientos que nos permiten actuar, tratar de comprender lo que vivimos, lo que nos pasa, etcétera, más allá de los límites de la razón. Y nos lleva a que nosotros entendamos conceptos muy complejos, la idea universal, etcétera, la temporalidad. A Dios nada se le oculta, pues que es la idea universal. Está todo comprendido, por consiguiente, lo que exista o lo que haya existido o lo que vaya a existir, porque el tiempo se vuelve ya un concepto más complejo. A Dios nada se le oculta. Cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Es decir, la fe nos dice: Señor, usted no va a lograr con ninguna, digamos, argumento que usted le presente a Dios, si eso no está de acuerdo con lo que Dios considera que debe ser la conducta, pues los santos no lo van a poder cambiar. La esperanza es otra virtud. Entonces, ¿la esperanza qué es? Es la confianza de lograr una cosa o de que se realice lo que se desea. Sin esperanza, cuando nos perdemos la esperanza por Dios, la vida se nos vuelve un desierto. Pero miren ustedes, la sabiduría popular otra vez llega y dice: con esperanza y acción se llega al triunfo. No es solo con la esperanza, bueno, pues ya esperaré. No, hay que actuar. La caridad viene del latín caritas, que significa amor, cariño. Entonces, la caridad, por ejemplo, lo traigo a cuento porque ahora que vivió el mundo la pandemia, nosotros en nuestras casas sentíamos que no podíamos ser, es decir, no podíamos expresar el amor, el cariño, la caridad a personas con las cuales interactuamos todos los días: el señor que vende los dulces, el señor que nos lustra los zapatos, la persona que nos trae algún producto a nuestras oficinas, etc. Y descubrimos que no sabíamos quiénes eran, que no teníamos dónde localizarlos. Pero la sabiduría popular lo que dice es: usted no se tiene que preocupar, sino coja este adagio: a la mesa de San Francisco, donde comen 4, comen 5. Es decir, usted tiene manera de cobijar con su caridad más gente de lo que hace. La templanza. La templanza es aquella virtud que nos sugiere que moderemos los apetitos y los placeres de los sentidos. Es la que nos propone que aseguremos el dominio de la voluntad sobre los instintos. Es decir, cuando nosotros gobernamos nuestra vida con la voluntad y no con el instinto, pues somos mejores seres humanos. Probablemente no tan buenos para la supervivencia que le da el instinto, por ejemplo, al animal para sobrevivir en la selva, para atravesar un río, etc. Si seguimos a Aristóteles, podemos decir que la templanza es entendida como la fortaleza o capacidad de moderar o limitar el placer. Molière, que fue ese gran dramaturgo francés que ambientó tanto el tránsito de la monarquía a la concepción de lo que hoy entendemos como el Estado moderno. Molière decía: el hombre sensato huye de todo extremo y quiere, es decir, querer es tratar de ejercitar la voluntad, y quiere ser juicioso, pero con moderación. Es decir, Molière corrige lo de Aristóteles. Es decir, Aristóteles habla específicamente de limitar el placer y Molière lo defiende como buen francés. Dice: limitemos el placer, pero limitémoslo con moderación. No exageremos en la moderación. La sabiduría popular en la templanza es muy sabia,
Por ejemplo, la Séneca nos señala: la felicidad que no se modera se destruye a sí misma. Es decir, todos lo hemos vivido cuando exageramos de algún placer, algún alimento, alguna facilidad que nos da la vida, pues pierde el sentido y la alegría. La virtud más difícil de obtener en la lucha de las ideas es la moderación. Esa, por ejemplo, es importantísima hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que están desbordadas las redes sociales, que por allí se puede expresar todo el mundo, que se pueden expresar todo tipo de ideas. Entonces, la moderación será lo único que nos defiende, porque la tecnología podemos negarla, pero ahí va a estar. Que sí, que hoy podemos controlar las fake news, las podemos controlar y dar orden de que las bajen en 1 hora o en 2 horas, pero aparecerá alguien que logrará montarlas en otra plataforma, ponerlas a circular de alguna manera. Por último, el simple pero profundo: lo poco agrada y lo mucho cansa. Esos son, pues, mensajes de la sabiduría popular que traigo a esta reflexión porque al escoger nosotros esos 4 valores para tratar de explicar los propuestos por Otto Morales Benítez, y 2 de Morales Benítez que escogimos de todos los que plantea en su extensa obra de más de 170 volúmenes publicados, pues son 2 colectivos, porque el valor para que se vuelva colectivo es muy difícil, y los 2 que escogimos es Indoamérica como libertad y mestizaje como identidad y afirmación. Entonces, en esta cadencia propuesta, el último, que es el valor. El valor, pues, envuelve una cualidad positiva o negativa, individual o colectiva, para concebir o desarrollar una determinada actividad. Esas cualidades no son inmutables, se van ajustando a las necesidades de la época y la sociedad de turno. Con esto quiero decir que el valor positivo en una época puede dejar de serlo en otra. Como ejemplo de valores que han venido mutando, cambiando, cuestionándose, incluso eliminándose, usaremos un ejemplo que es la educación. Y en la educación proponemos una reflexión sobre los mecanismos impuestos al aprendiz, así como los métodos usados para enseñar. En épocas anteriores, no muy lejanas, primaba la idea de que la letra con sangre entra. Era aceptado y recomendado el uso de la fuerza o dolor físico a la hora de enseñar. Los valores han cambiado y la afirmación anterior hoy puede llegar a tener graves repercusiones. Esa manera de enseñar actualmente es considerada arcaica, castigada por la ley, incluso con la pérdida de la custodia del educando. Los valores cambian como lo hace la sociedad, y cada uno de ellos tiene una aceptación o una negación en un momento dado en una determinada sociedad. Los valores son elementos fundamentales en la cultura de la gente. Cada grupo humano genera su escala determinada de valores. Por eso pueden existir los antivalores, por lo que es un valor en un determinado grupo social puede ser un antivalor en otro. Sumamos un tríptico a los 5 tomos que exploramos de la colección Biblioteca Colombiana del ensayista Otto Morales Benítez para intentar extractar de allí los valores protagonistas de estos apuntes que, repito, son Indoamérica, libertad y mestizaje como afirmación e identidad. Los libros que hemos escogido
son propuestas para examinar la historia con criterios indoamericanos, 1987, continúa el descubrimiento constante del continente indoamericano, 2010, lo precolombino, una mirada desde el derecho. Algunos de esos ensayos recogidos en las publicaciones que hizo la Cátedra Otto Morales Benítez, que ha tenido su asiento en Ariandina y en el Centro de Investigación, Libertad y Pensamiento, Otto Morales Benítez en todo. En Morales Benítez se resalta de sobremanera el valor indoamericano entendido como libertad, y el mestizaje, el valor del mestizaje entendido como afirmación e identidad. Muy bien lo describe el profesor Ramsés López Santamaría, PhD, en el libro que prologa magistralmente y titulado Mundo y obra en Otto Morales Benítez. Morales Benítez dice: la misión del escritor es la de orientar la opinión colectiva. Su responsabilidad es de mayores magnitudes cuando se entiende que sobre su pluma descansa el impulso y el sentido del futuro. Entonces, el escritor, la literatura, no crea valores. La literatura expresa valores. La literatura nos traduce valores y eso nos puede ayudar a conducir nuestra vida. La literatura nos señala cómo los podemos concebir y cómo los podemos aplicar en la vida personal y social. Eso en el caso de Indoamérica es un reconocernos como gente que puebla, que ha construido unas naciones, un continente, unas formas de gobierno, de literatura, de música, de formas de amarnos, de celebrar nuestras fiestas, etc. En el caso de quiénes somos, pues está el mestizaje, donde Morales Benítez señala el mestizaje entendido no solo como la mezcla de sangre y raza, sino como una rebelión espiritual que lleva a ese concepto de Indoamérica, a ese valor de Indoamérica, a una unificación y libertad, a una identidad única que se extiende por todo el territorio latinoamericano, entendiendo Latinoamérica como libertad, a una lucha por la consolidación del mestizo espiritual, que es la tesis que yo he planteado avanzando de la de Morales Benítez y que he presentado en el Congreso de Profesores de Viena en el 54 ICA, en la Facultad de Teología de la Universidad de Sao Paulo. Concluyo pues señalando que la literatura nos traduce los valores y que en la obra de Morales Benítez encontramos valores colectivos que nos permiten identificarnos alrededor del panhispanismo. Muchas gracias.